El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 días y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue enviado sino a Naamán, que era de Siria. Al oír eso, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús está en la sinagoga de Nazaret, después de haber estado en el desierto orando y ayunando durante 40 días, 40 noches. Jesús nuevamente es impulsado por el Espíritu Santo y va a su ciudad, allí donde él ha vivido con sus compatriotas. Jesucristo ha tomado el libro, el rollo del profeta Isaías, y ya lo he leído un texto, Isaías 63, que habla de su misión profética, y ha comenzado a enseñar. ¿Qué es lo que dice ese libro? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para sanar los corazones heridos, para dar la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos por el diablo y predicar el año de gracia del Señor. Jesús entrega el libro del rollo del profeta Isaías y comienza a predicar de lo que ha leído. Y Jesús les confiesa que aquella lectura se está cumpliendo en ese mismo momento. La gente quedó sorprendida, quedó admirada de lo que Jesús decía. Por un primer momento levantaron los ojos y creyeron en él, pero después se dijeron: ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo de José, de María? ¿Y no viven entre nosotros sus hermanos? Y le dijeron: médico, cúrate a ti mismo. Los milagros que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlos también aquí. Pero como los de su pueblo no creyeron en él, esto es lo que Jesús les va a decir: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. La gente no creyó en él, pues lo conocían a sus padres, a sus familiares, y de seguro que decían: ¿qué va a hacer el profeta, este carpinterucho? ¿Qué va a hacer el profeta? Así es que no creyeron en él. Y Jesús les va a echar en cara su incredulidad y les dice así: había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 días y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta de la ciudad de Sidón. Elías fue enviado a una viuda, pero a una viuda que pudo creer, que tenía fe. Y gracias a la intervención del profeta, aquella viuda y su hijo pudieron sobrevivir. Había muchísimas otras viudas,
pero fue a esta viuda la cual Dios envió al profeta a salvarle la vida en tiempos de escasez. La viuda hizo la que el profeta le dijo y Dios salvó a la viuda, Dios salvó al hijo y también al profeta porque eran tiempos de escasez. Vemos que Dios favorece al que cree, no importando a qué país pertenezca, a qué lugar pertenezca. Si la persona es capaz de creer, Dios podrá obrar. Es como el requisito indispensable. Si somos capaces de creer, Dios podrá obrar y actuar en nuestras vidas, cosa que no estaban haciendo los del pueblo de Nazaret. No estaban creyendo al simple carpintero. Sin embargo, aquella mujer viuda sí creyó al profeta Elías. Y también Dios envía al profeta a Naamán, un general del ejército sirio que quedó lleno de lepra. Este hombre fue a buscar al profeta Eliseo y le dijo que se bañara 7 veces en el río Jordán. En un primer momento no quería, se le hacía ridículo. Y a veces parece así la fe, tener que obedecer cosas tan ridículas que parecen ridículas o fáciles. Pero sin embargo el criado le dijo, hazlo. Si te hubiera mandado una cosa más difícil la hubieras hecho. Y Naamán fue y se bañó en aquel río porque le parecía así como apestoso, hediondo. Él decía que en Damasco había ríos de aguas cristalinas, pero sin embargo obedeció, se bañó 7 veces y Naamán quedó libre de la lepra. Su piel quedó como la de un niño y quedó curado porque pudo someterse, porque pudo creer. Y el pueblo de Israel no ha podido ni ha querido creer, por lo tanto se queda fuera de la bendición y de las gracias de Dios. Hermanos, si queremos que Dios obre en nuestras vidas, no seamos incrédulos, no seamos de corazón duro. A veces los mismos que servimos a Dios caemos en la dureza del corazón, caemos en la incredulidad. Y de seguro que quedaremos fuera de la revelación de Dios, de las gracias de Dios, del misterio de Dios. Porque Jesús dice que los misterios solamente se revelan a los humildes, a los sencillos. En cambio, a los engreídos, a los creídos, a los soberbios, los misterios de Dios le quedan lejos. No pueden entenderlos, no pueden comprenderlos. Y quedan fuera de la gracia de Dios. Que no nos pase así. Fíjate lo que le hicieron a Jesús. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaban construida la ciudad para despeñarlo. La gente no cree, terminará matando a Jesús, despeñando a Jesús, corriendo a Jesús. Qué tristeza es que Dios, pudiéndose manifestar a todos, no lo hará. Y no lo hará a causa de la incredulidad, de la frialdad, del orgullo y de la soberbia de las personas. Los misterios de Dios se les escaparán de las manos para ser dados a los sencillos, a los humildes, a los pobres. Porque los soberbios, engreídos, lo que harán es matar la gracia de Dios, matar a Jesús, y se verán privados de la irrupción del reino de Dios. Dice el texto, pero él pasando por el medio de ellos se alejó de allí. Se alejó de allí. Hermanos, no corramos a Jesús. No golpeemos a Jesús. No maltratemos a Jesús. No lo matemos de nuestra vida, de nuestras comunidades, porque pues no nos gusta lo que se dice, no nos gusta lo que se habla, no nos gusta
lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere obrar, pues mejor lo expulsamos. Mejor lo corremos, mejor lo matamos. Qué tristeza que Jesús, pudiéndose manifestar y haciendo las obras que hizo en Cafarnaún recuerda que mientras predicaba un demonio, se rebeló. Y tan solo diciendo, sal de él, aquel demonio estrujando al hombre, salió de él, lo curó. Toda la comunidad quedó sorprendida, de tal manera que esperó la tarde, porque era sábado, para traerle a los enfermos, para traerle a los paralíticos, a los demoniados. Y dice que tocándolos, los curó, y expulsando a los demonios con una palabra los liberó. Hizo grandes cosas en Cafarnaún, pero en Nazaret no pudo hacer nada, porque la gente no creyó, porque la gente se cerró, porque la gente no tuvo fe. Qué tristeza que Jesús tenga que salir de nuestras comunidades porque no hay fe. No hay fe. Hemos creído en un Jesús que ya no obra milagros. Hemos creído en un Jesús meramente así como de pura liturgia. Jesús está vivo. Jesús puede obrar. Jesús actúa. Jesús salva. Jesús sana. A Jesús le interesa nuestra vida cotidiana. Si lo dejamos entrar, de seguro que Él se manifestará gloriosamente en cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios que no tengamos ojos cerrados o no estemos ciegos, que no estemos sordos ni mudos, ni que tengamos un corazón duro de tal manera que no podamos verlo. Si Jesús está vivo, es el mismo hoy y siempre, y Él puede actuar en cada circunstancia de nuestra vida. Hermano, no eches a Jesús de tu vida simplemente porque tienes cuadros mentales diferentes. Más bien trata de romperlos y trata de ser humilde, de ser sencillo, y verás como Jesús se manifiesta gloriosamente y poderosamente en tu vida. Yo le doy gracias a Dios que el curso de iniciación, el encuentro que tuve con Dios fue en una comunidad carismática, donde la gente era curada, donde la gente era sanada, curada de su corazón, de sus traumas, de sus miedos, donde los espíritus malignos eran expulsados. Realmente era una fiesta, éramos 1000, puedes imaginar a los 1000 llenos de euforia, llenos de alegría y de gozo, de haber experimentado un Cristo vivo que perdonaba sus pecados, que los liberaba, que los llenaba de alegría, de gozo. Una fiesta, un banquete, una felicidad tremenda. Eso es Jesús. Eso es Jesús, que puede obrar siempre y cuando haya hombres y mujeres y una comunidad que crea, que tenga fe. Hermano, Dios te bendiga abundantemente y comparte el Evangelio. Seguimos con el Jericó, cerrando las puertas al pecado, y el próximo lunes 15 comenzaremos con el Jericó, cerrando las puertas a la falta de perdón. Vamos a poner un poquito más de orden para no cansarlos. Ya muchos de ustedes han pedido que quisieran tener un recesito, pues tendremos ya de receso sábado y domingo. Solamente la Eucaristía sí la tendremos a las 7:30 el sábado y también el domingo. Próximo Jericó, cerrando la falta del perdón, cerrando la puerta a la falta de perdón el próximo lunes, 6 de la mañana. Continuamos.